en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 15, estamos en escuela dominical, estamos aprendiendo la santa y bendita palabra del Señor para que comprendamos que Dios es un Dios que promete y que Dios es un Dios que cumple. Que Dios siempre está al rescate, Dios siempre está para levantar al hombre, Dios siempre está para bendecir al hombre. Dios tiene todo en su mano, Dios tiene el control de todo lo que nos sucede, de todo lo que está sucediendo, de todo lo que está pasando. Así que no tenemos por qué tener temor. Dice Génesis capítulo 3, versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces con dolor. Darás a tus hijos, con dolor darás a luz a tus hijos. Y tu deseo será para tu marido. Y el deseo será para tu marido. Así que Dios establece desde el principio de los tiempos ese propósito de bendecir al hombre, de levantar al hombre, de entregarle la victoria al hombre. Y a través del pecado entró la maldición, a través del pecado entró la muerte, pero Dios establece el pacto para toda la humanidad. ¿A través de quién? De Jesucristo. Y vamos a buscar la palabra del Señor en esas promesas, porque Dios establece la salvación para toda la humanidad. Ya Dios había establecido a Israel y Dios le había cumplido a Abraham una parte, pero venía el otro cumplimiento. ¿Cuál fue el otro cumplimiento que Dios le entregó a Abraham? Y vamos a verlo en Gloria al Señor Jesucristo, Génesis 22, 17, para entrar en otra parte. Y después vamos a Isaías. Génesis 22, 17. Mire la gran promesa que Dios le hace a Abraham. En Génesis 22, 17. Dice, si de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En la tipología de Dios, la arena que está a la orilla del mar es la descendencia natural. La descendencia de la tierra, la descendencia del polvo. Polvo eres y en polvo te convertirás. ¿Qué se va a convertir en polvo? Nuestro cuerpo biológico. Así que la descendencia natural, el polvo de la tierra, es tipo de la descendencia natural. Lo que acabamos de estudiar, lo que Dios le promete a Abraham. De levantar una nación grande, la gran nación de Israel, de levantar naciones, de levantar reyes, de levantar pueblos. Eso fue lo que Dios le cumplió a Abraham, pero faltaba el cumplimiento de la otra promesa, que es la primera parte. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Las estrellas del cielo, tipo del pueblo gentil. Tipo del pueblo gentil, tipo del pueblo que estuvo en la oscuridad o que está en la oscuridad, pero que a través del sol, que es el Padre Jehová de los ejércitos, se va a iluminar. Y para eso Dios trae a Abraham para también hacer parte. Hoy nosotros somos descendientes espirituales de Abraham gracias a que hemos creído y estamos esperando las promesas del Dios de Abraham, del Dios de Abraham, del Dios de nuestro Padre Abraham. Así que Dios también establece el pacto con Abraham y ese plan salvífico desde Génesis capítulo 3:15 lo extiende también a los gentiles, lo extiende a un pueblo que no es pueblo. Y vamos a buscar cómo el Señor comienza a prometerle al mundo entero, a la nación de Israel primeramente, pero al mundo entero que vendría un Salvador, que vendría un Mesías, un ungido. La palabra Mesías viene del hebreo Mashiach, que significa ungido, que significa escogido para salvación, que significa escogido para un propósito específico. Y eso que Dios prometió en Génesis capítulo 3, que de la mujer iba a levantar la simiente, iba a levantar un hijo, Dios a través de los profetas le recuerda a la nación de Israel y le recuerda también al mundo entero. Vamos a verlo en Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías, libro del profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6, un texto bastante conocido, pero que el Señor, a través del profeta, una cosa es la profecía y otra cosa es la promesa y otra cosa es la predicción. Y eso lo vamos a estudiar si Dios lo permite más adelante, pero rápidamente. La promesa es el pronóstico favorable. La promesa es la obligación que yo mismo estoy asumiendo para cumplirla. Eso básicamente es la
promesa. Y la profecía es el mensaje anunciado para cumplir eso. Dios es espíritu y Dios tiene que levantar profetas. Un profeta no es más que un mensajero de las promesas de Dios. Así que el profeta va a recordar lo que Dios prometió. El profeta va a recordar lo que Dios habló. Y el profeta va a hablar de parte de Dios todo lo que Dios también va a hacer para cumplir a su vez esa promesa. Así que pasaron también muchos años, pasaron también muchos siglos y Dios, Génesis capítulo 3, versículo 15, esa promesa de que iba a levantar la simiente de la mujer, Dios la trae aquí a través del profeta Isaías, que se le conoce al profeta Isaías como el profeta mesiánico, el profeta que pudo hablar el mensaje de Dios, pudo predecir de lo que iba a ser el reinado mesiánico. Y qué hermoso el libro del profeta Isaías, los 66 capítulos reflejan todo el contenido de la Biblia. Cada capítulo de Isaías, el capítulo 1 habla algo de Génesis, el capítulo 2 habla algo de Éxodo, el capítulo 3 habla algo de Levítico, el capítulo 4 habla algo de Números. Es el misterio del libro del profeta Isaías. Los 66 capítulos hablan de toda la Biblia. Y dentro de eso hablan de qué? Del nacimiento y el reinado de el Mesías. Isaías capítulo 9, versículo, gloria al Señor, 6. Miren lo que dice. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Cuál fue lo que el Señor le dijo a Adán? Yo haré ayuda idónea. ¿Qué le dijo el Señor a Abraham en Génesis capítulo 12? Yo haré de ti una nación grande. Yo haré de ti una nación grande. ¿Qué le dice el Señor ahora a la humanidad entera? Primeramente al pueblo de Israel. Le dice, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Qué hará el Señor? El Señor promete, allá en Génesis capítulo 3, versículo 15 en adelante, que de la simiente de la mujer nacerá un niño. El Señor aquí, otra vez a través de Isaías, lo recuerda, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y dice, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Dios siempre está pensando en una visión futurista para traer la felicidad para el hombre. Las promesas que Dios tiene para ti, pueblo del Señor, son de victoria, son de bendición, son futuristas. Y por eso Dios levanta profetas. Y por eso Dios predica, Dios usa a sus líderes, pastores, predicadores. Esta palabra que es la profecía más segura para que nosotros estemos atentos a lo que está escrito en su palabra. Por eso no necesitamos otra palabra que se salga de la palabra del Señor. Como siempre lo he dicho, no necesitamos corrientes ideológicas. Tenemos que estar atentos a las promesas del Señor. Tenemos que estar dispuestos a escuchar lo que Dios nos ha hablado, lo que Dios predijo, lo que Dios habló a través de sus líderes en aquel tiempo y que Dios en este tiempo lo quiere cumplir. Pero ¿a quién se lo va a cumplir? A aquel que se aferre a su palabra, a aquel que obedezca a su palabra. No necesitamos intervención de palabras humanas, de palabras de psicología, de palabras de sociología, de palabras de una teología, de una pseudoteología de la prosperidad. No necesitamos intervención humana, ni que el mensaje sea cambiado, ni que vengan profetas nuevos a querer tergiversar, a querer cambiar a través de la intelectualidad, a través del nuevo conocimiento, porque el conocimiento está aquí. Por eso, Iglesia del Señor, es un tiempo de que nos aferremos a las promesas del Señor. Es un tiempo de que veamos que lo que Dios habla, tarde o temprano, Él lo va a cumplir conforme a su propósito, conforme al plan salvífico y conforme al plan que Dios tiene para cada quien. Quizás Dios nos va a hacer pasar por situaciones como lo está sucediendo en el mundo entero. El mundo entero está pasando por esto. Y la iglesia está inmersa. Pero van a haber situaciones individuales, personales, por las cuales es necesario que pases para el Dios que hizo toda gloria y toda alabanza, cumpla lo que te ha prometido. Dios le dijo a Abraham que saliera de su tierra y de tu parentela, pero quizás Dios a ti no te lo ha dicho, porque Dios tenía un propósito específico con Abraham, de esas promesas de hacer una gran nación, pero quizás contigo Dios tiene otras cosas. Pero sea lo uno, sea lo otro, el propósito, la victoria está en oír la palabra del Señor.
de ese segundo libro de Crónicas en el capítulo 20, creed a los profetas y seréis prosperados. Seréis prosperados, seréis bendecidos. Y no es la prosperidad natural, porque hoy día, gloria al Señor, toman esos versículos para apropiarse de lo natural, pero es que estas promesas que Dios nos ha entregado específicamente y primeramente es para lo espiritual. Como Dios lo hizo con Abraham, primero una nación y después te haré rico. Y Abraham fue rico, pero primero era el propósito espiritual, como el Señor también lo hizo con el Señor Jesucristo. Así que podemos ver aquí en la palabra del Señor cómo Dios le recuerda, cómo Dios nos recuerda a través de Isaías la promesa que había dado de entregar un hijo. Miqueas también lo anunció en Mateo capítulo 5 versículo 2. Miqueas anunció el nacimiento. ¿Dónde iba a ser el nacimiento? Isaías dice del nacimiento de Jesús. Miqueas profetiza acerca de dónde iba a ser el lugar. Dice Miqueas capítulo 5 versículo 2, pero tú, Belén Efrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Dice la versión, creo que es la Nueva Versión Internacional. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Así que en Miqueas, la promesa que el Señor le da a la mujer, que de la simiente de ella iba a nacer el Salvador, a través de Isaías Dios recuerda esa promesa, y a través de Miqueas Dios dice dónde van a nacer, y a través de Malaquías el Señor profetiza de quién iba a preparar el camino. ¿De quién iba a preparar el camino? En Malaquías capítulo 3 versículo 1, de aquí: yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, vendrá súbitamente, creo que la versión internacional, a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo envío mi mensajero delante de ti. El profeta, ¿quién? Juan el Bautista. En Mateo capítulo 11 versículo 10 también lo dice, el que iba a preparar el camino. ¿El camino para qué? Para el cumplimiento de la promesa. Así que el Señor, el Padre Jehová de los ejércitos, el gran Dios, el gran yo soy, desde el principio tiene todo bajo control. Y Él promete, y el mismo Dios va disponiendo todo. Como Él lo prometió, Él mismo se obliga a cumplirlo, y Él es el Todopoderoso. Él mismo va ejecutando, Él mismo va haciendo para entregarnos la victoria. Él había prometido un Salvador, y ahora dice a través de Isaías que viene, y ahora dice a través de Miqueas dónde iba a nacer, y ahora dice a través de Malaquías ese cumplimiento. Yo voy a enviar primero a mi mensajero para preparar el camino para cuando se cumpla esta promesa. Y en Zacarías describe, miren lo hermoso del Señor, describe la entrada del Señor Jesucristo a Jerusalén, el cumplimiento de la promesa, la visitación de la promesa. Esta será la señal del cumplimiento de la promesa de Génesis capítulo 3 versículo 15. Esta va a ser la señal de que cuando entra a Jerusalén, esto es lo que va a suceder. Y dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, y aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Eso está en Zacarías capítulo 9, en el versículo 9. Zacarías 9:9 habla también de cómo iba a ser la llegada desde el punto de vista natural. Iba a entrar como rey, iba a estar montado sobre un pollino. Y el Señor Jesucristo nace, gloria al Señor, se cumple esa promesa, esa gran promesa. Dios sigue con su plan salvífico, Dios sigue con su plan de bendecir a las naciones, Dios sigue con su plan de extender el reino de los cielos, así como lo hizo primeramente. Dios le promete a Abraham una nación, Dios lo establece con Israel, pero Dios continúa su plan de que de cumplir sus promesas. Y Dios comienza a llamar instrumentos, Dios comienza a levantar al uno, al otro. Dios comienza, hermano, a traernos la bendición por el instrumento que Él quiera levantar y por el instrumento que Él quiera usar. Mateo capítulo 16. Encuéntranos en las redes sociales: Facebook, Instagram, Radio DFP Bogotá, tu emisora online.